Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider-Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando porque de unos datos y de que finalmente Luis Enrique se lleva a Balde. Os lo he dicho en el vídeo anterior, os he dicho yo me llevaría a Marcos Alonso, pero Luis Enrique elegirá a Balde por el tema de la doble posibilidad de hacerlo jugar en la banda izquierda, en banda derecha, en caso de necesidad. Es más polivalente para los laterales Balde que Marcos Alonso, porque Marcos Alonso ha demostrado ser polivalente para ser central, pero España está bastante bien nutrida de jugadores que van a hacer de central o que podrían jugar de central. Así que creo que Balde, además Balde es verdad que se ha hecho dueño de la banda izquierda en el Barça. No sabemos realmente cuánto se ha hecho con esa banda izquierda, porque al final Marcos Alonso se ha visto desplazado al central y al final también ha habido partidos que ha jugado Jordi Alba porque necesitábamos a Balde en la derecha. Por lo tanto, tampoco sabemos realmente, aún no hemos visto realmente quién se hará dueño de la banda izquierda en el Barcelona. Pero es verdad que Balde tiene muchos números. Es verdad que Balde está jugando todo y esto indica la confianza que tiene Xavi en él. Y si seguramente ha habido charla con Luis Enrique, pues evidentemente le habrá dicho, si te llevas a Balde, te llevas a un tío que te va a dar garantías, que ha evolucionado mucho, que ha madurado mucho de un año a otro, y evidentemente no hay mucha cosa que decir. Pero, como todo en toda argumentación, hay varias cosas que quiero comentar. Una de las cosas por las que decía que llevaría a Marcos Alonso era por un tema de la edad, y justamente me he encontrado hoy con un tuit de Mr. Chip que dice lo siguiente con respecto a datos relacionados con lo de Balde, ¿no? Dice lo siguiente Mr. Chip, dice: la salida de Gallá y la entrada de Balde reducen la edad promedio de la convocatoria de la selección española a 25 años y 312 días, casi 26 años. Dice, solo 3 selecciones con una edad media inferior a los 26 años fueron campeonas del mundo. Uruguay en 1950, Brasil en 1958 y Brasil también en 1970. Y también ha apuntado Mr. Chip otro dato, dice, tras las lesiones de Gallá y Mané, la inclusión de Balde en la lista de España, el Barcelona es el club más representado en Qatar 2022 y se convierte en el primer equipo con 17 convocados para una misma edición en toda la historia de la Copa del Mundo. Recordar que este dato lo tenía el Bayern de Múnich, pero con la caída de Sané, pues evidentemente caía a 16, y el Barça ahora con la inclusión de Balde se convierte en el equipo con más jugadores en Qatar, el club que más jugadores entrega a la competición mundialista, ¿no? Bueno, son datos interesantes, pero me quiero centrar sobre todo en el dato de la edad. El dato de la edad, como siempre digo, cuando hablas del equilibrio de un equipo de fútbol, te tienes que centrar en varios parámetros, no en uno, porque ninguno es suficientemente definitorio como para darte o quitarte un mundial. Es decir, está muy bien hacer este ejercicio que hace Mr. Chip, los datos son los que son, ningún equipo menor de 26 años ha ganado una Copa del Mundo, excepto en 3 ocasiones, que bueno, esto te indica que tienes probabilidad de ganar, evidentemente, poca, pero la tienes. Y también hay que tener en cuenta que habría que calcular realmente cuál es la correlación o la relación causa-efecto que hay entre ganar el Mundial o el impacto que tiene realmente la edad en ganar un Mundial. Es decir, cuánta parte de ganar un torneo lo explica la configuración o la media de edad. Porque además pensar una cosa, hay que tener en cuenta, por eso a veces os digo que esto de los datos hay que pillarlos con pinza. El dato es interesante, pero la cuestión es las conclusiones que uno saca sobre esos datos. Lo primero, cuando tú hablas de la media, habitualmente en estadística, la media por sí sola es una medida de probabilidad que te indica pues algo muy, muy concreto, y es la probabilidad que tienes de elegir un jugador al azar de la selección española y que tenga 25 años y 312 días, ¿vale? O sea, la media te indica esa probabilidad. Pero para entender bien la probabilidad necesitas la dispersión, necesitas lo que en inglés se llama el standard deviation. Si no tienes este dato, evidentemente una media puede ser muy engañosa. Os pongo un ejemplo muy estúpido, muy sencillo. Imaginaos que 2 equipos de básquet se enfrentan y los dos tienen una media de altura de 2 metros. Pero uno, su composición de la plantilla es que los 5 jugadores miden 2 metros y el otro tiene una composición de la plantilla donde 2 tíos miden 1 metro, un tío mide 2 metros y 2 tíos miden 3 metros. La media de edad le sigue saliendo 2 metros, pero evidentemente y claramente puedes ver que estos 2 equipos serían totalmente diferentes y tendrían la misma media de edad. Por eso muchas veces cuando vemos datos reportados por parte de la prensa deportiva, youtubers, etcétera, están muchas veces sesgados porque no entienden la magnitud de los datos que tienes que presentar para poder sacar una conclusión u otra. En este caso, como digo, Mr. Chip habla de la media.
a mí me gustaría saber la dispersión, por ejemplo, de España versus las selecciones que sí ganaron la Copa del Mundo con 26 años, con una media de menos de 26 años, porque quizá en la dispersión hay también información importante que te puede hacer pensar si es la media de edad lo que cuenta o cómo se conforma esa media de edad cuando está rondando los 26, 27, 28 años, ¿no? También es verdad que seguramente si hacemos... Hay casos más extremos, ¿no? Ningún mundial, ningún equipo habrá ganado un mundial con una media de jugadores de 20 o de 32. Eso está claro. Pero repito, no es solo la media de edad lo que habría que ver para hacer el análisis realmente del impacto que tiene este dato en concreto de la media, sin el análisis también de la dispersión, cómo es la curva que genera esa media. ¿Están todos muy cercanos a la media o están todos muy dispersos hacia los extremos y por eso se configura esta media? Esto es un dato básico habitualmente cuando se habla de medias, para poder realmente entender a qué te estás enfrentando cuando das este tipo de datos, ¿no? También es verdad, como he dicho yo, que una de las cosas que pasaba con la llegada de Marcos Alonso es que evidentemente esta media se habría visto alterada. Si solo nos fijábamos en la media, seguramente la llegada de Marcos Alonso en lugar de la de Valde habría aumentado la media de edad más allá de los 26, porque con Gallá estábamos por encima de los 26 y Gallá tiene 27 años. Evidentemente, si sacas a una de las piezas con 27 años y pones a una de 30, evidentemente la media te va a subir un poquitín hacia arriba en lugar de caerte por debajo de los 26 años. Es un dato interesante, pero como digo, poco relevante como para que sea muy fundamental para determinar si España puede o no ganar la Copa del Mundo, porque entre otras cosas, aparte de la composición, también habría que ver realmente cuál es el impacto de la edad en la consecución de una Copa del Mundo, porque quizá la edad es muy residual a la hora de explicar por qué alguien gana una Copa del Mundo, ¿no? Y también, repito, la dispersión sería importante también para saber si esta dispersión también tiene un efecto, no solo la media, sino la dispersión o la configuración de esta media. Yo intuitivamente, por decirlo de algún modo, cuando he hablado de Marcos Alonso, no sabía la media, pero si tengo en cuenta este parámetro, porque considero que tiene un impacto, no digo que tenga un impacto decisivo, porque no lo tiene, hay muchos impactos que forman un equipo ganador y muchos de ellos en solitario no son decisivos, es decir, que habrá equipos que con ese parámetro alterado, como te demuestra Mr. Chip, pueden ganar la competición porque no es fundamental, pero en un entorno de igualdad todos los parámetros, si los tienes bien encauzados, aumentan considerablemente tu probabilidad de ganar. Es decir, que si tú tienes el resto de parámetros bien nivelados con otra selección y de repente el de la edad lo tienes peor, esa pequeña diferencia que no suele ser crítica, en un entorno de máxima igualdad, sí puede convertirse en crítica, ¿no? Me imagino también, aparte de esto, que habrá mucha crítica a Luis Enrique, porque evidentemente se lleva un montón de jugadores del Barça. La primera elección ha sido nuevamente un jugador que milita en el Fútbol Club Barcelona, nuevamente un jugador joven, y sé que esto le va a provocar a Luis Enrique que le caigan palos. Le van a criticar, seguramente, porque ya le han criticado por todo, a pesar de que, por ejemplo, ayer, no diré que Ansu Fati ha callado bocas, porque es muy temprano, es un partido muy tonto el de ayer, como para decir si realmente la llegada de Ansu Fati, pero es verdad que un Ansu Fati en plena forma, sabemos que es un jugador desequilibrante, sabemos que no se le ha olvidado jugar al fútbol y sabemos que es un jugador muy más que interesante para esta selección o para cualquier equipo que lo tuviera en sus filas, ¿no? Por otro lado, lo de Luis Enrique también me da un poco de pena en el sentido de no haberlo tenido más años en el Barça, porque la apuesta por la juventud de Luis Enrique es brutal. Y yo pienso que si Luis Enrique hubiese sido entrenador del Barça más temporadas, posiblemente no habría sido necesario hacer fichajes absurdos como el de Coutinho o como el de Griezmann. Seguramente con Luis Enrique en el banquillo, esos jugadores, dudo mucho que Luis Enrique hubiese aceptado ese tipo de fichajes, teniendo quizá otras alternativas, ya sea en la cantera o fuera, y no habría querido ese tipo de fichajes para su equipo en el Barcelona. Y si se hubiese quedado en el Barça y el presidente hubiese hecho caso al entrenador, porque el entrenador está haciendo bien las cosas, seguramente nos habríamos ahorrado muchos disgustos con Luis Enrique. Así que en ese sentido, nuevamente, valentía de Luis Enrique por confiar en los jóvenes, por no tener miedo al tema de la edad, por entender que él puede gestionar la posible deficiencia en madurez que se pueda derivar justamente de esta composición o de esta media provocada por una composición que, repito, habría que ver cuál es, que además no me hace falta en realidad ver mucho cuál es,
por una cosa, no he mirado todos los jugadores, pero evidentemente sabemos que tenemos a Eric García, tenemos a Pedri, tenemos a Gavi, tenemos a Ansu, todos rozando los 20 o por debajo de los 20. Y luego tenemos a jugadores como Busquets, que está muy por encima de la media, está con 34 años. Tenemos a Jordi Alba, que creo que tiene 32 o 33. O sea, ya sabemos que la distribución de la media de España seguramente no sea ni buena, porque tendremos una media de 26 años, de 25 años con 312 días, pero seguramente tendremos una dispersión bastante amplia. No sé si la dispersión, intuitivamente la dispersión me haría creer que no te va a jugar a favor, pero, o sea, sería más sano, por decirlo, más saludable, y no tengo los datos, estoy especulando por intuición, que estuvieran todos más cercanos a la media, es decir, que fueran una composición de jugadores de 23-24 con muchos de 27-28, por decirlo algo, ¿no? O 29, y eso te diera una media de 26 y medio o 27. Pero esta dispersión que tiene España también habrá que verlo, porque si Mr. Chip hiciera los deberes completos y nos analizara un poquito las dispersiones con unas grafiquitas, ¿no? Que dije, mira, esta es la dispersión que tenía Brasil, esta es la dispersión que tenía Uruguay, esta es la dispersión de no sé quién, esta es la dispersión de los equipos campeones, su media y su dispersión. Ahí tendríamos un dato más interesante, pero en cualquier caso, también felicito a Luis Enrique por los cojones de confiar en los jóvenes. Si lo están haciendo bien, si están rindiendo, si están dando el nivel, al final, lo de la edad es un indicativo, que digo, es importante, pero no es definitorio. Por lo tanto, no hay tampoco ni siquiera que asustarse por el hecho de que la media haya bajado por debajo de los 26 años. España no ha perdido, por este cambio de Gallá por Valde, no ha perdido ni una pizca, en principio, de opciones de ganar la Copa del Mundo, o las opciones que tenía antes de empezar esta Copa del Mundo. No ha cambiado su probabilidad de ganar significativamente por culpa de este cambio, más allá del dato curioso, porque evidentemente el dato curioso es un rato. Bueno, señores, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Culé. Hasta la próxima. Suscribiros al canal. Chao. Suscríbete.